¿Cómo están? Otra vez nos volvemos a ver. Eh, por favor, para que me ayudes a compartir pantalla. Muchas gracias. Ok, ya está. Perfecto. ¿Continuamos nomás? Sí, Correcto. continúe. Dina. Ya, gracias. Entonces, como les decía, nosotros jugamos un rol de prevención. No tenemos que esperar a que las cosas pasen. Cuando se acercan familias, a veces a consejería, parejas o muchachos, adolescentes, y dicen, mira, me está pasando esto en mi casa, mi papi grita, mi mami no pasa conmigo, o alguna cosa, o con mi abuelita. Se acercan también adultos mayores. Nosotros no debemos esperar a que ya el problema se haga más grande, sino que debemos enseguida dar un consejo sabio, acompañar a la persona a denunciar. ¿Saben por qué? Porque luego nos convertimos en cómplices de este tema y no podemos ser cómplices. Peor nosotros que sabemos que la violencia no está permitida. Por Dios, no buscamos divorcios, dice aquí. No buscamos destrucción de las familias, ¿no? Sabemos que fomentamos la unión familiar, sabemos que fomentamos el verdadero propósito del matrimonio, el verdadero rol del hombre y la mujer, el verdadero fin por el que fuimos creados y por el que Dios nos unió como varón y mujer. No queremos proteger las familias, no queremos destruir las familias, pero sí tenemos que nosotros darnos cuenta en qué momento podemos ya actuar, pero actuar con decisiones firmes, poniendo límites, aconsejando a la persona que ponga límites, ¿sí? Y solamente se puede dar una restitución, y ustedes también conocen todo esto, cuando ambas partes tienen un cambio positivo, cuando ambas partes están ya sanas. Tiene que haber un proceso de sanidad que muchas veces es largo, muy largo, porque las heridas del corazón no se sanan de un momento a otro. Entonces, tenemos que estar nosotros en todo ese proceso, ¿sí? Nosotros educamos en paz y equidad, con los valores de quién? Los valores que están en la palabra. ¿Y qué más como iglesia? ¿A qué somos llamados? Y esto es un modelo a nivel mundial. Tenemos que dar a las familias esa oportunidad de que estén unidas, de que tengan un propósito de vida. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cuáles son las tres fases para hacerlo? Primero, la prevención, como ya vimos hace un momento, ¿no? Tenemos que acompañar a las personas, evitando que sigan sufriendo ese abuso. La restauración, acompañar en ese proceso de restauración, de sanar su corazón, ¿sí? Y también la reinserción, porque cuando se trata sobre todo de mujeres maltratadas, de varones que también han sufrido maltrato o de niños, adolescentes, ¿qué se hace allí? Se les pone a hacer otro tipo de actividades para que ellos sepan que son útiles en esta sociedad, porque muchas veces, y tal vez lo vieron en el video, decía, no, es que yo no sé hacer nada. ¿Cómo me separo de él si no sé hacer nada? No, es que ella es la que trabaja, es que no tenemos separación de bienes, entonces no me divorcio. Es que es el padre de mis hijos y si es que él no me provee, yo pues no tengo que comer. Entonces no. Por eso se hacen estos programas de reinserción en la comunidad, donde ellos puedan ser útiles, donde aprendan varias cosas, manualidades, donde hagan deporte, donde puedan ellos sentirse que son amados y que también lo que ellos están haciendo está aportando con algo en la comunidad. ¿Y qué pasa con eso? Cuando ya hay un cambio en la persona, en el niño, en el adolescente, en el mismo esposo o esposa, eso también se refleja al resto. Mientras la otra persona, el agresor ya, la persona que está con dureza de corazón, sigue su proceso de cambio también. Pero si ya no hay ese cambio, si ya no hay esa transformación y ese arrepentimiento genuino, es muy difícil que haya la restauración, porque para eso se necesita el convencimiento de los dos. Aquí les quiero contar que, bueno, en la iglesia donde estamos con mi esposo, nosotros tenemos un ministerio que se llama de la familia.
Y justamente esta es la misión del ministerio. Nosotros ayudamos a familias en general, no solo nos referimos a esposos, ¿no? Sino también a los niños, a los adolescentes, a los adultos mayores, para que ellos tengan capacitación, para que conozcan este tipo de cosas, dónde pueden acudir, qué pueden hacer, porque brindamos también ayuda espiritual. Es lo principal que hacemos. Si nosotros tenemos sanidad espiritual, podemos también paralelamente ir actuando ya en el ámbito legal, pero sí tenemos que actuar, ¿sí? Está bien la restauración espiritual, porque es lo primero que debemos hacer en nuestra vida, ¿no? Como dice la palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia. Primero Dios, el resto vendrá por añadidura, ¿sí? El resto. Entonces, la relación vertical y luego el resto. Si eres casado o casada, tu esposo, tu esposa. Si tienes hijos, esposo, hijos, esposa, hijos, familia extendida y luego las otras prioridades. Pero todo viene por añadidura. Entonces, nosotros damos ese acompañamiento a las personas para que sepan que hay una esperanza en medio de todo lo que están viviendo. Y ahora, a todo esto, ¿qué dice específicamente la palabra de Dios? ¿Y cómo podemos romper este ciclo de violencia? ¿Sí? Como les decía, en la palabra de Dios tenemos todas las respuestas. Hay versículos en toda la Biblia referentes a la familia, a la violencia también, y a cómo a Dios le desagrada. Aquí he puesto uno de cada uno nada más para que ustedes puedan tener una referencia, ¿sí? Pero realmente eso es algo que le duele en el corazón a Dios y que también tenemos que saber que Dios castiga a los violentos. Nosotros somos hijos de Dios, somos creyentes, somos hermanos en Cristo y sabemos lo que a Dios le desagrada. Y Dios castiga a los violentos. Y a veces nosotros sin querer nos portamos con ira, nos portamos violentos, con nuestros hijos les gritamos, decimos cosas hirientes. Eso ya es maltrato. Cuidemos el corazón de la familia. A los adultos mayores no les tenemos paciencia. Los marginamos, les tratamos mal en nuestra propia casa, siendo hijos de Dios, siendo hermanos, asistiendo a las iglesias, pero que nadie se entere porque en la iglesia eres buenito, eres buenita, pero no, pero Dios conoce la realidad y castiga. Dios ordena a los violentos que cambien su forma de ser. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, violencia, maledicencia y toda malicia. Y aquí está la palabra clara. Tenemos que ponerla en práctica y a veces qué complicado se nos hace, ¿no? Porque seguimos con nuestra forma de ser, con nuestra carne que nos domina. ¿Qué más? Vimos la palabra de Dios para los violentos. ¿Qué pasa con ellos? Pero también vemos que Dios es esperanza para el que es agredido, para la víctima, para el que sufre. Entonces, ¿qué dice? Que Dios escucha el clamor de los golpeados y los que sufren. Dios rescatará a los que sufren. Dios afirma que la víctima es de alta estima para Él. Tiene gran valor ante sus ojos. ¿Por qué? Porque Él mismo nos creó, ¿no? Como dice, y todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. Más valéis vosotros que muchos pajarillos, ¿no? Esto dijo el Señor Jesucristo, está escrito en Lucas. Y así tienen algunos versículos también como referencia de cómo Dios ve a esa víctima, a esa persona que se siente que su vida ya no tiene sentido, a esa persona que está sufriendo, a ese niño que se quiere quitar la vida y que está comenzando recién, que por algo vino al mundo. Dios convierte en bendición la maldad de otros, porque todo ocurre para bien. A veces no entendemos, a veces podemos decir, ¿y qué pasa mientras está ocurriendo toda esta injusticia y queremos convertirnos en jueces y queremos nosotros mismos cambiar el mundo y sabemos que ya no depende de nosotros, pero podemos hacer nuestra parte con oración, con acompañamiento? Y miren lo que dice aquí en Proverbios 16:4, todo lo que Dios hace tiene un propósito, hasta el malvado para el día del castigo. Porque también el malvado, ese violento, si es que en verdad no tiene un arrepentimiento, va a tener su consecuencia grave de lo que hizo. ¿Y qué tiene? Palabra para las víctimas, también para las víctimas, más palabra en el Salmo 91. Y aquí tenemos algunas cosas que Dios es para los maltratados, para esos niños, para esas señoras, para esos hombres maltratados, para esos adultos, para esos mayorcitos, para el adolescente que no tiene a quién recurrir.
Miren lo que dice aquí, qué hermoso, ¿no? Tu cuidador y tu abrigo, la sombra, el descanso, la esperanza. Pero las personas a veces no conocen esto directamente, o tal vez lo han escuchado, pero no lo han vivido, no están viviendo eso, o tal vez nosotros no estamos dando real testimonio de ello y no pueden ellos reconocer. ¿Cómo puede haber un Dios bueno si yo estoy sufriendo tanto? De ese Dios de amor me hablas. Esas son las preguntas que muchas veces hacen. Conozco una familia en donde el niño de 11 años es alcohólico porque su mamá es alcohólica. Ella se quiso suicidar, el niño la rescató de la soga. Son casos que, imagínense un niño creciendo con esas cosas. Hay otro niño que tuvo que también recoger a su mamá que falleció por sobredosis en la casa y llamar a su papá, y su papá llegó borracho y también se quitó la vida viendo que la mamá se había ahorcado, y el niño viendo esas dos, que la mamá, perdón, se había muerto de sobredosis. Los niños viendo esas escenas familiares. Eso no quería Dios, eso no quería, no quiere. Y para el violento, que dice Dios en el Salmo 94, que vengará a las víctimas. Nosotros no somos los jueces. Él los juzgará, les devolverá lo que merecen, tendrán esa consecuencia porque Dios oye el abuso, ve, porque Dios está en todos lados, castiga el pecado, conoce los pensamientos, sabe las intenciones del corazón. ¿Qué pasa muchas veces con el agresor que dice, te prometo que nunca más lo vuelvo a hacer, perdóname, no sé qué me pasó? Mientras la mujer toda golpeada o el hombre todo golpeado, perdóname, no sé, me enojé, discúlpame por lo que te dije. Pero Dios conoce el corazón, Él sabe lo que en realidad, si es que en realidad estamos arrepentidos. Cuando hay arrepentimiento, no lo vuelves a hacer más, porque sabes que está mal. Cavará un hoyo para ti, dice, se levantará contra ti, estará en tu contra y te destruirá por maldad. Pero esto no significa también que ya tiene el fuego eterno asegurado los agresores. Como les digo, debe haber un cambio, un proceso de sanidad para que ellos también puedan restaurar sus vidas, porque muchas veces son consecuencia de lo que ellos también sufrieron. Y quiero hablar aquí del verdadero amor y de la verdadera fuente de amor. Y aquí nos dice, ¿no? Y a mí me encantan estos versículos de Primera de Corintios 13. ¿Por qué? Porque aquí nos está dando claramente la definición del verdadero amor. Es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Y aquí hay una parte muy importante. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Pero no malinterpretemos este versículo. Es verdad, porque el amor no se acaba. Y aquí está prácticamente definiendo el amor que tuvo nuestro Señor Jesucristo al morir por nosotros. Sí, porque Él sí, todo lo sufrió, todo lo creyó, todo lo esperó y todo lo soportó por nosotros. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios, nosotros como creación preciosa de Dios, no podemos permitir que se nos dañe nuestro corazón. Como dice también la palabra, cuida primero tu corazón, porque de él depende el rumbo de tu vida. Tenemos que cuidar el corazón, no poner nuestra confianza y nuestra dependencia en un hombre, como vimos en ese chat de esta muchacha, poniendo en el hombre, insistiéndole al hombre cuando estaba recibiendo ya el maltrato, las palabras frías. Entonces, al decir todo lo sufre, todo lo soporta, no quiere decir que vamos a soportar ese maltrato. El amor nunca deja de ser. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos es el amor. Y aquí hay otro versículo en donde habla del mandamiento principal. ¿Y por qué lo menciono? Porque dice Jesús que el primer mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente y todas tus fuerzas. Y dice, este es el principal mandamiento. ¿Y cuál es el segundo? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ya habiendo visto la definición del amor, del verdadero amor, tenemos que aplicarlo al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El prójimo no es la persona que pasa por la calle, sí es el prójimo, porque es una persona, una creación de Dios. Tenemos que amar, pero principalmente a los que están a nuestro lado. El prójimo es el que está próximo a nosotros. ¿Y quiénes están próximos a nosotros? La familia, el esposo, la esposa, los hijos que Dios nos dio.
¿Cómo vamos a maltratar ese regalo precioso? Dios nos manda a amar al prójimo como a nosotros mismos. Si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a dar amor? Si no conocemos el verdadero amor, ¿cómo vamos a darlo? Nadie puede dar lo que no tiene. Y aquí hay unos pequeños pasos para romper el ciclo. Ya para culminar, nosotros tenemos que reconocer la necesidad del cambio, porque muchas veces estamos en negación, estamos diciendo, y nosotros mismos creyendo, no, es que ya va a cambiar, no, es que ya no lo va a volver a hacer, ya me prometió, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, mucho discernimiento y sabiduría. Comprenda que las relaciones saludables tienen límites, hay límites que poner siempre. Busque ayuda externa, busque ayuda en la iglesia, busque ayuda a los hermanos, a la familia, no calle, que no le dé vergüenza. Determina el nivel de peligro, desarrolla un plan de seguridad y esto se refiere justamente a tener un acompañamiento ya legal, que estés bien enterado de las consecuencias, de las cosas que tú puedes tener listas para defenderte. Denuncia la situación sin temor porque no estás solo. Tengo una recuperación personal, una recuperación espiritual, de ahí parte todo. Y anima también a la familia y al resto de la familia extendida que te acompañen para compartir ese proceso contigo, para que no te sientas que estás nadando contra corriente, para que no sientas vergüenza porque a lo mejor también tus papás lo vivieron, también tus abuelitos lo vivieron. No permitas que se siga viviendo. A lo mejor tu vecina, tu mismo primo, lo vivió y cayó y no quiere mencionarlo por vergüenza, no, comparte esto. Esto no se puede permitir porque nos volvemos cómplices. Avance hacia la reconciliación, si es que es posible, si es que así Dios lo permite, si la persona muestra real cambio en el proceso. Y aquí tenemos algunos recursos eh, pues tenemos algunas fundaciones, ONGs, sitios de ayuda, sitios que brindan ayuda. Me refiero específicamente nuevamente a Ecuador, aunque Cruzada, esta es la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, ayuda a jóvenes, pero también tiene un movimiento que se llama Family Life, que es el que somos voluntarios misioneros con mi esposo. Y es para ayudar a familias en general. Tiene todo tipo de material, inclusive para familias de hogares, familias reconstituidas, ¿no? Hogares o familias, personas que se han quedado sin su esposo, sin su esposa y han vuelto a tener una relación amorosa, pero para ir en orden, para hacerlo bien, para involucrar también a los hijos del uno, los hijos del otro y que no haya esa pugna. Muchas veces el maltrato se recibe del padrastro, de la madrastra, porque no son tus hijos de sangre. De todo esto nos encargamos allí, ¿no? Tenemos capellanías, tenemos esta ONG, Trauma Healing, trata justamente como su nombre lo dice, los traumas que uno viene arrastrando muchas veces desde el vientre de la madre. Fundaciones, ayuda para adolescentes que quieren abortar, que quieren suicidarse, las iglesias en general. Tenemos también en la parte del gobierno ayuda. Tenemos el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que tiene también programas de ayuda para estos casos. El Ministerio de Salud, la Junta de Protección de Derechos que hay en todos los GATS, en todos los municipios a nivel nacional. Tenemos también un programa que se llama WARMI, WARMI que significa mujer, aquí en la provincia de Pichincha, donde estoy residiendo, aquí en Pichincha. También la Defensoría Pública del Ecuador. La Defensoría Pública tiene un pool completo de abogados especializados en familias. Ellos dan asistencia gratuita para las personas que no tienen recursos económicos y que necesitan asesoramiento legal. La Defensoría Pública te recibe con los brazos abiertos y te ayuda a este tipo de casos y tienen especialidades para cada uno, porque hay dentro del tema de violencia hay cualquier cantidad de abuso, de casos de abuso, casos que a veces no nos podemos ni imaginar. Ustedes pueden acudir a este sitio y la Fiscalía General del Estado. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero no haberme extendido mucho. El tema es apasionante, triste, largo, pero sabemos que hay esa esperanza y sobre todo lo que nosotros podemos hacer desde donde estamos, desde este frente. Y yo felicito a los que están aquí y a los que son parte del grupo también, porque se está haciendo algo. Estas iniciativas justamente son las que se necesitan para poder contrarrestar este problema
la violencia intrafamiliar fue llamado en un momento la segunda pandemia, pero ahora es la primera. Es una pandemia, es un virus que hay que contrarrestar. Así como nos preocupamos por el COVID porque estaba muriendo mucha gente, también muere mucha gente por la violencia intrafamiliar. Muchísimas gracias, aquí están mis datos, estoy a las órdenes para las consultas, las preguntas, estoy también en el grupo, así que bueno, ahí está también mi email y mi WhatsApp al que ustedes me pueden escribir. Muchísimas gracias. Gracias, primita, gracias por esta excelente, magnífica conferencia y quería estos minutitos no extenderme mucho para si algún hermano o hermana quiere hacer alguna pregunta, la puede hacer ahorita puntual y concreta, por favor, ¿sí? Para que otros participen. Dejo abierto el foro, alguien que desea hacer alguna pregunta, adelante. O comentario o algo que deseen, alguna felicitación, adelante. Muchas felicitaciones a la señorita que dio la conferencia, sí, nos ayuda muchísimo. Yo tenía una inquietud porque, bueno, la persona que, bueno, es una amiga que, bueno, ella está casada y solamente es algo breve. Ella trabaja de noche. Bueno, no le iba a invitar a la cuestión, pero me dice que ella trabaja en la Fabril, pues, donde hacen todas estas cuestiones de aceite, todas estas cuestiones de turnos rotativos, y tiene una relación así complicadita. Voy a resumirlo, más resumido. La idea es que me preguntaba ella cómo hago, porque lleva 2 años y la pregunta del millón, estoy casada civil y eclesiástico, pero si la situación o la relación no da para más, porque ya hay agresión, ¿qué hago? O sea, porque él dice, bueno, tú te casaste civil eclesiástico y lo que Dios une es verdad, el hombre no lo separa. Pero la pregunta es, me dice, ¿qué debo hacer? O sea, porque si ya no, yo he intentado miles de intentos y la situación no da para más, ¿a dónde va a dar este matrimonio? No sé, quería preguntarle, ¿no? A ver cómo se desearía en un caso dado, ¿no? Como en el caso de ella, ¿no? Ya, gracias Richard por tu pregunta, gracias por tus palabras. A ver, ¿ha habido maltrato físico ya? O sea, ¿ha sido Sí, agredida físicamente? sí, incluso un moretón, bueno, el mes pasado le pregunté, bueno, me dijo que era un golpe, ya las cansadas, una amiga ya delante mío ya no la quedó más, pues ya la amiga sabía lo que yo no sabía, y bueno, ya la amiga la vendió y le dijo, bueno, ¿sabes qué? Dile la verdad, bueno, es que es un golpe un empujón, la hizo caer y Ujú, tenía un moretón verde en el brazo. como habíamos hablado. Ella tiene, ya dices que ha intentado todo. No sé qué significa intentar todo, sin embargo, O sea, el intentado todo porque, o sea, yo le he dicho, mira, dialoga, si hay una oportunidad de dialogar, dialoga, porque si están casados civil eclesiástico, pues bueno, pues ahí hay una cuestión hay un vínculo más fuerte. Pero no, es que lo que pasa es que el problema es que llega tarde, a veces ahí parece que el señor se le pasa de copas, entonces ujú, hay una reunioncita de estas, entonces y ella, bueno, cuando llega el fin de mes para hacer algunos pagos, pues, de la casa, pues responsabilidades, sí cumple, pero a veces como que se gasta la plata. ujú. Entonces, se Ya, ofusca. eso es violencia, Ya, hemos visto, ¿no? Hemos visto y hay un caso ahí ya de violencia, de maltrato físico, de agresión verbal, de maltrato incluso o violencia económica. Entonces, ella tiene que buscar ayuda ya en el ámbito legal. ¿Sí? Yo te puedo dar los contactos en la Defensoría Pública. Entiendo que está en Guayaquil. Si es que ella ujú, está en Guayaquil, hay defensores públicos en Guayaquil que le pueden guiar. ujú, No fomentamos el divorcio, no estamos hablando de divorcio aquí. Estamos hablando de que ella legalmente pueda estar enterada de cómo actuar, ¿sí? Y generalmente nosotros como consejeros familiares sí recomendamos la separación y puede que a muchos les cause sorpresa, pero la separación no significa divorcio. La separación es terapéutica para que justamente ella o él ya no sufran ese maltrato, para que esté libre de maltrato por un tiempo y ella esté en su proceso de sanidad
espiritual, su proceso de sanidad de su corazón, de su proceso de asesoría legal, y él igual, que esté en un proceso ya, en un tratamiento psicológico, en un tratamiento ya un poco más fuerte en el caso de que él sea el agresor o viceversa. Esa separación muchas veces se da de 6 meses, por ejemplo, o dependiendo del caso, si se muestra también que hay una evolución, pueden regresar, ¿sí? Pero bajo supervisión. Hay tantas herramientas legales, incluso las boletas de auxilio, cosas que ella, por eso te digo, tu amiga puede asesorarse de esa forma en el ámbito legal, pero también buscar ayuda para sanar y tratar de salvar su matrimonio. Pero lo primero que se recomienda en las terapias es la separación física, justamente para que ella esté segura. Yo sé que a veces no tienen dónde irse, cómo voy a hacer, y si me separo, que me voy a un hotel, no tengo dinero, muchas veces hay todas esas preguntas, pero se recomienda, aunque sea que se vaya a la casa de sus padres, no significa que se van a divorciar, todo lo contrario, esa separación es terapéutica para sanar, pero siempre y cuando estén de acuerdo los dos. ¿Sí? Pero ella puede abandonar, puede, mejor dicho, tratar de restaurar su hogar con esta separación. No, no abandonar el hogar, porque ahí sí la persona, el hombre, la puede acusar de abandono del hogar y le puede incluso llegar hasta quitar a los hijos, ¿no? Si es que tienen hijos. Entonces es así, por eso es que es importante que ella se asesore legalmente y a la par ir buscando su ayuda espiritual para que ella pueda sanar y actúe con sabiduría, ¿no? Y por supuesto que el matrimonio está bendecido por Dios. Tú lo has mencionado. El matrimonio, y hay Claro, que respetarlo y hay que tratar hasta el último de salvarlo, pero no en tus propias fuerzas, no tú solita, no tú solito, sino con el acompañamiento adecuado de profesionales, de gente que conozca el tema, de los sacerdotes, de la iglesia, en las iglesias hay muchos profesionales que pueden ayudar, que pueden hacer voluntariado, las fundaciones que les mostré allí. Si tú gustas mayor información, te puedo proporcionar ya por interno para que le pases a tu amiga y ella pueda buscar ayuda. ok, muchas gracias. Un Gracias a ti. gusto. Gracias, Richard, gracias. ¿Alguna otra preguntita tal vez? Mientras tanto, Sandri quería decir, ¿no? El video, algún momento lo pasas también para tenerlo nosotros y poderlo transmitir a los hermanos. Muy bueno. Y me da pena mucha baja autoestima, que muchas mujeres justificaban el maltrato, justificaban esta situación y a veces hasta se echaban la culpa. ¿Qué se puede hacer para trabajar con el autoestima de las personas? Sí, las mujeres tienen que saber o tenemos que saber que tenemos una identidad, que hemos sido creadas con amor, que no hemos sido creadas debajo del hombre, ¿no? Y por eso es que muchas veces, a veces la sociedad machista es la que te invita a eso, ¿no? Y las mismas mujeres somos machistas, las mismas mujeres actuamos así al endiosar al varón, ¿sí? Como tú lo has dicho y en el video se veía, no, es que yo no merezco nada bueno. O sea, ella se cree tan poca cosa que bueno, pues está bien que me pegue, pero entonces todo eso es cuestión de nosotros socializar, este tipo de espacios son para eso, ¿no? Porque muchas personas no conocen. La mujer, nosotros en donde estemos, cada uno en su país, en su casa, en su iglesia, en su hogar, poder dar ese valor a la mujer, las niñas, las hijas, las primas, las sobrinas, las hermanas, su propia madre, darles ese valor de mujer, de vaso frágil, que ellas sepan que son valiosas. Hay muchos adultos mayores también que dicen así, yo ya viví, ya sufrí, ya qué voy a hacer. Y no es así. Hasta en la vejez, dice la palabra, producirás fruto. ¡Qué maravilla! Porque es que el amor de Dios no tiene límites ni tiene edades. Entonces es así. Nosotros debemos ser testimonio de ese amor para que las personas sepan. Y si nosotros vemos un caso, a veces, y yo he visto casos de mujeres que están por la calle y el novio a veces o el esposo las agarran del brazo y las cogen por la vereda y la gente cruzada de brazos no hace nada. Por miedo, no, es que me vaya a pegar el hombre. No,
Estamos actuando como el buen samaritano. ¿Recuerdan esos versículos? Qué lindo lo del buen samaritano, ¿no? Que contó el Señor Jesucristo, ¿no? Que el hombre estaba ahí botado, una persona que le robaron y pasaron sacerdotes, pasaron de todo y nadie le hacía caso, a veces por miedo, porque miedo a que me roben a mí también. Y se encontró con este buen samaritano, ¿sí? Que en su momento y en esa época es mal visto, pero él fue el que lo ayudó, o sea, la persona menos pensada. Entonces nosotros somos los llamados a ayudar en este tipo de cosas, a nosotros gritar al mundo el valor de la mujer, y no, con esto no quiero parecer feminista, sino que la pregunta fue relacionada con la mujer, pero todos tenemos igual valor. Lo que nos diferencia son los roles, tenemos igual valor para Dios. Fuimos creados con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestro valor y roles para cada uno. Entonces a veces las mismas mujeres tomamos actitud de avestruz, escondemos la cabeza y ya, negación. O la víctima, no, es que ya, pues ya me tocó así, ya me tocó esta cruz, ya no me queda más, ¿no? Y si bien el Señor Jesucristo también dijo, carga tu cruz y sígueme, no se refiere a esa cruz. El marido no es una cruz, la esposa no es una cruz, es un regalo. Porque él cuando unió a Adán y Eva dijo, multiplíquense, vayan, los bendijo primero, ¿no? Por eso es que el matrimonio está instituido, bendecido por Dios, vayan y multiplíquense, ¿sí? Entonces, ese es el concepto, digamos, o la idea que tenía Dios de la familia y la hemos tergiversado por desconocimiento. Entonces, nosotros tenemos que ser los primeros en dejar de ser machistas, nosotras mismas. Hey, mujer, cuéntame lo que te está pasando. Vamos, aquí puedes hacer la denuncia, aquí puedes, no te preocupes, no te va a hacer nada, tú vas a estar protegida. Dar palabra de aliento. Últimamente tenemos muchos miedos, miedo a salir, miedo a hablar, miedo, o sea, vivimos con miedos, pero que a mí, una vez más vamos a la palabra que dice, el amor echa fuera el temor. Vivimos nosotros con temor, pero ese temor nos infunda, ahí sí, el enemigo pone aquí en nuestra orejita cosas que no llevan a ningún lado, que no edifican. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, ayudar. Si conocen casos de esas mujeres, son las que se ven en el video y las que se ven a veces por ahí, pero de esto hay todos los días en todo el mundo. Qué dolor del corazón. Por eso en uno de los versículos ahí decía que Dios había castigado este pecado, que la violencia es pecado, ¿no? Es producto de la ira. Y la ira es uno de los pecados. Entonces, decía, ¿no? Que él destruyó el mundo. Hablaba justamente de la historia de Noé, ¿no? De cuando destruyó el mundo, porque es que había tanta maldad, tanta violencia que el Señor se entristeció. Entonces así debe estar su corazón dolido con tanta ausencia de amor. Nosotros debemos ser ese testimonio y fuente de amor también. Así es, también como tú decías, y también se peca por omisión, ¿no? Por no hacer el bien que podemos hacer. Si vemos alguna situación así, podemos nosotros también tomar parte en el asunto. A veces nos grabamos, ¿no? Entre marido y mujer nadie se debe meter, y eso lo tenemos como justificativo, más no porque en verdad eso es lo que sea lo que Dios quiera. Son las frases Eh, comunes y a veces las hacemos bíblicas o las así, hacemos como una ley y vivimos con eso, pero ley de vida, exactamente. sí, no es así, así es. Bien, el tema da para mucho, pero parece que nuestro tiempo está poco a poco terminando. Ojalá, si los hermanos quieren, después hacemos una segunda parte sobre este u otro tema. Te agradecemos mucho por estar aquí con nosotros, por darte tu tiempo. Están agradeciendo ahí en el chat y a los que quieran agradecer públicamente, en estos minutitos pueden hacerlo también. Gracias, Esi, un Gracias. abrazo, bendiciones, cuídate mucho, saludos a tu esposo y a los bebés, ¿no? Y bueno, tus palabras de despedida. Gracias, Juanito, gracias. Y no sé si alguien más quiera mencionar algo. Antes de que se acabe la sesión anterior, yo vi que había como 7 mensajes en el chat, pero lastimosamente se cortó, no los alcancé a ver. No sé si ahí había preguntas. Si es que existen preguntas, no las alcancé a ver.
pónganlas con toda confianza en el grupo o me escriben ahí, pídanle a Juanito mis números, mi email que también presenté, les voy a enviar la presentación. El video está en YouTube, también les voy a enviar el enlace para que todos puedan tener esta información. Los que no estén en Ecuador, de todas maneras, a pesar de que les he mostrado las ONG o las fundaciones que se manejan aquí, hay muchas que también son internacionales y pueden ustedes buscar en sus países también qué tipo de entidades ayudan a este tema, en acompañamiento. El hecho de que tú vayas a consultar no significa que ya vas a hacer la denuncia, que ya vas, pero puedes prevenir de alguna manera, estar bien enterado de los pros, de los contras, de una forma legal. Y paralelamente, el tema espiritual es prioritario, eso es prioritario. Y quiero enfocarme mucho porque el quórum y todos ustedes, yo sé que somos hijos de Dios. Entonces, lo enfoco también mucho al tema espiritual, justamente por eso. A veces buscamos al psicólogo, buscamos la ayuda superficial, pero el psicólogo no te va a resolver el problema. Que te resuelve el problema del corazón es Dios. Entonces, buscarlo a Él, fortalecernos en Él y a la par hacer ya los temas terrenales, hacer los temas legales, porque para eso Dios también instituyó leyes aquí en la tierra y tenemos que obedecer. Pero la primera ley a obedecer es la del reino de los cielos. Eso es importante también, esa prioridad, ¿no? Porque dice, como decía hace rato Juanito, no, es que el marido es que está casada, es que ya no hay nada que hacer. No, porque eso es estar obedeciendo al hombre. Digo hombre, hombre y mujer, ¿no? Al hombre. Nosotros no tenemos que poner la mirada en el hombre. Estamos poniendo la mirada en la verdadera fuente, ¿sí? Entonces, eso es muy importante saber reconocerlo y priorizar. Eso, y bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación honrada, privilegiada de conocer a todo este lindo grupo. Gracias a los que ya acá son casi 10 de la noche, allá no sé, en otros países, me imagino que ya casi medianoche en algunos, pero gracias por su tiempo, por haberse dado cita en esta noche y bueno, espero vernos en una próxima oportunidad. Así será, Gracias, desde ya Elsie. está comprometido. Gracias. Segunda Mañana, parte. sí, una segunda parte de ley. 8:30 de la noche, mañana nos encontramos, Dios mediante, para otra conferencia. Cuídense mucho, Sí, chao, Elsie. muchísimas gracias. Dios. Hasta mañana. Que les bendiga. Muchas Bendiciones, gracias. Excelente niña charla. Elsie. Dios los Me bendiga. quedé Gracias. con Muchas preguntas, gracias, pero ojalá hermanito. haya Muchas una gracias. segunda oportunidad. Gracias, licenciada Doctora Elsie, Chao, desde chao. Panamá, la estamos viendo. Gracias a ustedes. Chao, Chao, chao. 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 Felicitaciones, Juanito, también, ¿no? Tremenda compañía de tu prima, ¿no? No, hay que sacar lija también. Prima, excelente conferencia. Muchas gracias. Muchas bendiciones. A ustedes gracias y que sigan con esta iniciativa por mucho tiempo más y que se unan más personas de todo el mundo. Así es, que Dios quiera y Dios te bendiga y gracias por darnos una manito y vamos a continuar, así Dios quiere. A Después le ustedes, comparto la grabación con Juan, ¿no? Allá con la grabación te la mandamos. Chao, chao. Si alcanzas a hacer una oración, si quieres, rápido. De cierre, falta un minuto. Una buena noche, chicos. Una buena noche. Que Dios los bendiga.